Veamos un caso práctico de arranques desde la red utilizando el firmware IPXE y un router CHR MikroTik. Para eso vamos a compilar el firmware, vamos a modificar unas opciones en el código fuente para habilitar las imágenes y luego vamos a transferir ese firmware a través de SSH al CHR y vamos a dar las configuraciones del CHR de FTP y de HCP para que se cargue ese firmware mediante el NVP al momento de iniciar un equipo a través de bootp. Bien, primero veamos la compilación del firmware. En este caso vamos a compilar el código fuente. Para eso tengo una virtual en donde lo único que tengo instalado es el Build Essential para tener el compilador de C y la utilidad make, etc. Para eso, primero vamos a instalar las dependencias que necesitamos, después vamos a descargar el código fuente desde GitHub y luego vamos a proceder con la configuración. Entonces, para instalar las dependencias, vamos a abrir a un contexto de root y necesitamos instalar dos dependencias que van a ser git para descargar el código fuente y lib lsma-dev. Una vez que tengamos descargado las dependencias, vamos a descargar el código fuente de git del firmware IPXE. Para eso git clone y la URL. Una vez que descargamos el código fuente, tenemos que modificar el código para que permita mostrar una imagen al momento de buteo. Recordemos que primero se butea normalmente por PXE en los arranques por red y en este caso embebemos el NVP, el propio firmware, para tener disponibilidad de protocolos mediante el cual vamos a hacer uso de HTTP para transferirle por ejemplo, un punto ISO al equipo que estemos booteando. Ese punto ISO se va a cargar en RAM y se va a proceder con su ejecución. Bien, entonces ingresamos al código fuente y vamos a modificar en el archivo config general.h. Tenemos que habilitar las imágenes para que la podamos utilizar en el buteo. Esto es para tener un menú y nos quede un poco más colorido con una imagen de fondo y no tener solamente el clásico menú solamente de selección mediante texto, sin ninguna imagen ni nada. Entonces tenemos que habilitar el imagen PNG. Bien, ya está. Y el console cmd, que está comentado. En las primeras versiones venía comentado también el imagen PNG. En la más reciente no. Bien, una vez que habilitamos, guardamos los cambios y tenemos que habilitar en el archivo console.h el console frame buffer. Bien, con esto ya podemos cargar imágenes en el buteo, imágenes de gráficas, y esas imágenes tienen que tener una extensión PNG como requisito. Bien, modificado el código, lo que vamos a hacer es vamos a crear un script de IPXE que lo vamos a llamar mi script.ipxe, y en este script
vamos a agregar de dónde se va a descargar el menú. En realidad se va a descargar otro script que es el que va a contener el menú. Esto lo vamos a hacer a través de HTTP. Entonces el script va a tener la siguiente forma. Primero tiene que tener en la primera línea el tipo, que es un script IPXG. Después se va a ejecutar el comando de HCP IPXG y después con el chain se va a descargar un recurso que está ubicado en un servidor HTTP, en este caso la URL al archivo. Si descargamos ese recurso, vamos a ver que no tengo curl acá habilitado. Vamos a ver que ese recurso no lo tengo. Es un archivo de texto. Este archivo lo voy a dejar disponible en la plataforma para que lo puedan descargar. Este lo van a manipular en función del menú que vayan a utilizar. Le pueden cambiar la imagen, le pueden agregar entradas, etcétera. Entonces, si hacemos curl al recurso, bien, acá podemos ver que es un archivo de texto y el contenido es un script de IPXG que tiene todas las sentencias de los comandos que procesa IPXG. Este script lo vamos a embeber en el firmware, cosa de que cuando los equipos que arranquen a través de la red carguen el firmware y automáticamente tengan embebido este script, o sea que soliciten en este caso el menú en esta URL. Lo bueno que tiene esto, que después, como eso está ubicado en un servidor HTTP, yo puedo cambiar el contenido de ese archivo y automáticamente todos los clientes que booten de la red van a procesar ese nuevo archivo sin necesidad de estar recompilando el firmware nuevamente. Bien, una vez que ya tengo escrito el script, lo que hacemos es compilamos el firmware pasándole como argumento al programa make el path bin undyonly.kpxg y embebemos el script. Compilamos y una vez que haya finalizado la compilación vamos a tener en el directorio bin undyonly.kpxg el firmware ya compilado con el script ya embebido. Ese archivo lo que tenemos que hacer es transferirlo al CHR que vamos a configurar para que atienda peticiones bootp. Bien, mientras compila vamos viendo la parte del servidor HTTP donde va a estar este script que está embebido en el firmware. Bien, acá podemos ver que tenemos el archivo boot.txt que es el menú que le vamos a ofertar a los clientes. Este es el que se va a descargar, este archivo se va a descargar por HTTP cuando los clientes inicien a través de la red. Y si analizamos, este archivo tiene configurado una imagen también, que es el background.png. Esto puede ser una URL a cualquier imagen.png. Si está en internet, tenemos que tener en cuenta que los clientes tienen que tener conectividad. Si no está en internet, el router donde está configurado tiene que tener en su tabla de enrutamiento conocimiento para llegar a ese recurso, a ese servidor. Bien, también tenemos un archivo que es el memdisk. Bueno, es un binario que este se utiliza para crear discos discos en memoria RAM. Es
indispensable a la hora de bootear, crear un disco virtual que está en memoria para que el sistema se cargue en ese disco, el sistema que estemos booteando. Como ese archivo no viene por defecto, yo lo voy a eliminar porque ustedes no lo van a tener y les voy a mostrar dónde lo conseguimos. Bien, lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta tmp y vamos a descargar el syslinux, que son una set de utilidades. Wget, descargamos. Bien, y ahora hacemos wget y el path a syslinux. Bien, como les decía, en este set de utilidades vamos a tener el memdisk. También vamos a tener otra utilidad que se usa bastante, que es el memtest, que es para hacer testeo de la memoria RAM. Bien, y ya podemos ver que el firmware ya compiló. Como ya compiló, lo que voy a hacer es trasladar el firmware que está en bin-only.kpxe al file system del CHR. Para hacer eso, como en el CHR tengo habilitado SSH, lo que voy a hacer es lo voy a transferir por SCP. Bien. Listo, tenemos el firmware en el file system del CHR. Ahora lo que nos queda es configurar el CHR. Antes de eso vamos a finalizar con el archivo memdisk que está en el set de utilidades que estábamos descargando. Bien, ahora vamos a descomprimir el zip de syslinux y dentro del directorio memdisk va a estar el binario que nos interesa, que es memdisk, sin extensión, sin nada. Este archivo lo tenemos que tener en el file system de nuestro servidor de HTTP. Bien. Listo. Ahora sí, tenemos el script en el HTTP de, tenemos el memdisk, tenemos la imagen del background y en este caso yo agregué una ISO del Finicore, que es una distribución de Linux minimalista que para estas pruebas nos va a servir bien. Recordemos que los HR, la licencia que estamos utilizando, tiene límite por interfaz de hasta 1 megabit, por lo que va a tardar un tiempo en cargar si le agregamos una ISO de mayor tamaño. Esta es bastante pequeño el espacio y ocupa 19 megas. Bien, seguimos. Ahora tenemos que configurar el CHR. Para configurar el CHR lo que tenemos que agregar
es en la pestaña IP TFTP, tenemos que agregar el servicio de TFTP para todas las interfaces en este caso, y cuando los clientes soliciten el archivo undyonly.kpxg, le demos el que está en el undyonly.kpxg. Bien, y las interfaces, para no tenerlo habilitado en todas las interfaces, vamos a reservarlo solamente para la LAN, que en este caso es esta subred 172.110.00/24. Bien, ahora tenemos este servicio TFTP activo. Lo que nos falta es indicar en las configuraciones del DHCP que esta red se le va a dar como el NBP, el boot file name undyonly.kpxg. ¿Esto qué significa? Que los clientes van a solicitar este NBP. El CHR tiene configurado ya que para cuando reciba por TFTP esta petición se mande el archivo que tenemos en el file system, que es el firmware IPXG que acabamos de compilar, que tiene embebido un script. Ese script lo que hace es solicitarle a nuestro servidor HTTP que retorne un archivo de texto, que son una serie de instrucciones para renderizar un menú en los clientes a través de la red. Bien, por último, bien, ya quedaría el DHCP con el NBP, con bootp y el TFTP activo. Vamos a probarlo ahora con una máquina virtual. Tengo creada una máquina virtual que en las configuraciones solamente le dejé que boote a través de la red. Bien, veamos. Aquí, en las configuraciones solamente tenemos que bootee a través de la red y deshabilitamos los demás dispositivos para que no se bootee de ahí. Ese equipo igual directamente no necesitaría ningún disco ni nada porque bootearía a través de la red. Bien, le damos a aceptar y cuando iniciemos la virtual tal vez no se aprecie ya, pero podemos ver cómo vamos a reiniciarlo. Se hace la petición de HCP, se carga el firmware IPXG y el firmware IPXG solicita el menú que está en el servidor HTTP y ahí el cliente puede cargar los sistemas que, que tenga asignado. Vean que tiene una imagen de fondo y el menú de selección. Si seleccionamos la opción del TinyCore, vamos a ver que empiezan a descargarse a través de HTTP la imagen del TinyCore.iso. Este método nos sirve para cargar cualquier live CD que queramos iniciar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad que tenemos está limitada por nuestra conexión. En este caso está limitada porque entre los clientes que bootean a través de la red y el servidor HTTP en donde yo tengo
el menú y las ISO y todo lo demás están unidos a través de un CHR utilizando la licencia gratuita, por lo que la máxima transferencia va a ser, la máxima velocidad de transferencia va a ser el megabit. Incluso podemos ver acá en la interfaz de Winbox, vamos a agregar una nueva ventana para que se pueda ver esta ventana. Vamos a ver que Winbox, sí, mientras carga el cliente, veamos que en la pestaña de interfaces, bien, acá podemos ver que la interfaz Ether 1, que es la WAN de este CHR, esta interfaz es la que descarga el HTTP del servidor en donde está la ISO. Podemos ver que está a tope, la velocidad de descarga está pisando el megabit. Bien, esperemos a que se termine de descargar el sistema y así ya lo vemos completamente operativo. Como les decía, en este caso está totalmente personalizable porque este menú se puede editar desde el servidor HTTP y ya se va a ver reflejado en el siguiente reinicio del equipo. Cuando el cliente nuevamente solicite solicite el request al server del menú, se va a descargar siempre la última versión. Entonces, al descargarse la última versión, nos permite de que el menú esté totalmente actualizado. Este menú, como es un archivo de texto, se puede estar renderizando desde o generando desde una base de datos, desde un web service. Bien, acá podemos ver que ya descargó el sistema y bueno, nos muestra el gestor de arranque para seleccionar alguna de las opciones disponibles. Acá vamos a cargar la terminal y bueno, ya tenemos la terminal Linux del Tinicore ya operativa. Vamos a tirar un ping, tengo los servicios de red funcionando correctamente. Vamos a ver lo que les estaba comentando recién. Como el menú está en un servidor HTTP, vamos a reiniciar la virtual y vamos a dejar en pausa un rato el menú. Bien, veamos acá en el menú. En el menú podemos ver el título, por ejemplo. Dice Tecnólogo en Informática Paysandú, bienvenido Jesús. Supongamos que queramos cambiar alguna, algún carácter o agregarle más caracteres a este menú. Sin necesidad de recompilar todo el firmware, lo que tenemos que hacer es nos vamos a nuestro servidor web y vamos a editar el menú y lo que le voy a cambiar es bienvenido Jesús. Ahora le voy a agregar bienvenido solamente. Guardamos el contenido y reiniciemos ahora. Bien, acá podemos ver cómo el texto se editó correctamente. Lo único que tuve que hacer es reiniciar el equipo solamente y editar el recurso HTTP. Y automáticamente queda plasmado el cambio. Esto está bueno porque también le podemos embeber la dirección MAC del cliente, por ejemplo, y desde el lado del servidor tomar esa dirección MAC, buscar en una base de datos, por ejemplo,
menús que estemos que hayamos guardado y renderizar el menú en función de esa Mac que acabamos de recibir. Entonces cambiar el menú de buteo entre un equipo es bastante sencillo, porque lo único que tengo que hacer es modificar cuál de los menús es el que le voy a dar a ese cliente. Todo lo que estamos viendo ahora funciona a través de HTTP, pero IPXG también soporta la opción de utilizar HTTPS, con la diferencia de que tenemos que embeber los certificados al momento de compilar el firmware. Si no compilamos el firmware con los certificados que vamos a utilizar, nos va a dar error de validación de certificado y no vamos a poder botear. Así que recordemos que esto lo podemos hacer en un entorno de testing, pero si lo vamos a utilizar en producción, debemos hacerlo mediante HTTPS.